Hace apenas unos días, una exempleada de 22 años hizo una declaración que sacudió a muchos. Afirma que Julio Iglesias la utilizaba casi cada noche. Trabajaba en su residencia caribeña realizando labores domésticas, y al llegar la oscuridad, él la convocaba a su cuarto. Ella tenía 22 años, él 77. Mientras el mundo bailaba sus canciones en bodas y celebraciones, mientras generaciones de mujeres lo suspiraban desde sus cocinas, mientras cientos de millones de discos vendidos lo coronaban como leyenda, eso era lo que ocurría en el interior de sus mansiones. Y ahí no termina la historia. El hombre que conquistó el planeta con su voz tiene un hijo que lleva 3 décadas rogando ser reconocido como tal. Tiene otro hijo que ha dejado de dirigirle la palabra. Y tiene una esposa que habita a miles de kilómetros de distancia, en otra casa, en otra vida. Hoy, a sus 82 años, la Fiscalía Española ha iniciado una investigación sobre él. Su nombre es Julio Iglesias. Y lo que estás a punto de leer es la historia que España trató de silenciar durante 6 décadas. Hoy vas a descubrir 4 revelaciones que casi nadie conoce. La primera, el instante preciso en que humilló a su propio hijo de 13 años frente a las cámaras. Un niño que solo quería conocer a su padre y salió destrozado de esa rueda de prensa. La segunda, los testimonios de empleadas que lo acusan, incluyendo un sistema de control que contemplaba revisiones ginecológicas obligatorias, pruebas de embarazo sin consentimiento y noches que ninguna de ellas desea recordar. La tercera, la confesión de Isabel Preisler. 5 palabras, nada más que 5 palabras, sobre cómo Julio trató a Enrique cuando decidió convertirse en cantante. 5 palabras que lo cambian todo. Y la cuarta, la verdadera razón por la que sus 3 hijos fueron separados de su madre y trasladados a Miami. Lo que nadie cuenta sobre ese episodio. Cada vez que llegue una de estas revelaciones, lo indicaré. Pero antes de hablar de lo que sucedía en esas habitaciones del Caribe, necesitas saber cómo empezó todo. Y esta historia comienza con sangre. 22 de septiembre de 1962. Las 2 de la madrugada. Madrid duerme. Las calles están vacías. El frío de finales de septiembre cala los huesos. Un grupo de jóvenes celebra a bordo de un coche por las carreteras de Majadahonda. Julio no conduce. Va de pasajero. Están festejando su próximo cumpleaños número 19, que cae al día siguiente. Risas, música, la inconsciencia propia de esa edad. El coche toma una curva demasiado rápido. Las ruedas pierden tracción. El conductor pierde el control. El impacto, los arbustos, el silencio. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Julio queda inconsciente. Transcurren los minutos. Alguien llama a una ambulancia. Lo trasladan al hospital. Las luces de neón en los pasillos, el olor a desinfectante, los médicos corriendo. Cuando Julio abre los ojos y recupera la consciencia, los médicos le comunican la noticia que lo cambiaría para siempre. No volverá a caminar. Pero espera, porque aquí viene el detalle que casi nadie menciona. Julio Iglesias no era un joven cualquiera con sueños futbolísticos. No era un aficionado de fin de semana. Era portero del Real Madrid, el club más importante de España y uno de los más grandes del mundo. Entrenaba junto a figuras legendarias. Ferenc Puskás, el húngaro que revolucionó el fútbol con su zurda prodigiosa. Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, el hombre que conquistó 5 Copas de Europa consecutivas. Francisco Gento, el único jugador en la historia en conseguir 6 Copas Europeas. Pirri y Amancio, quienes se convertirían en sus amigos de por vida. Julio militaba en las categorías juveniles,
pero ya había debutado con el primer equipo. Los técnicos lo veían con buenos ojos. Tenía reflejos felinos, estatura y hambre de gloria. Estaba a punto de dar el salto definitivo. De no haber ocurrido aquel accidente, por edad, Julio podría haber sido el portero titular del Real Madrid, que levantó la Copa de Europa en 1966. El famoso equipo de los Yeyes. La historia del fútbol español habría sido distinta, y la historia de la música mundial también. Guarda este dato, porque lo necesitarás para comprender todo lo que viene después. 1 año y medio, 547 días. Eso es cuánto tiempo pasó. Julio Iglesias postrado en una cama de hospital, sin poder mover las piernas, sin saber si volvería a ponerse de pie, mientras sus sueños de futbolista se desvanecían con cada amanecer. Imagina eso un instante. Un joven de 19 años en la cima de su vida, con todo el futuro por delante, inmovilizado, viendo cómo sus amigos seguían adelante, cómo el equipo entrenaba sin él, cómo las novias desaparecían, cómo el mundo giraba mientras él permanecía quieto, mirando el techo blanco de una habitación de hospital. Y entonces apareció alguien que lo cambiaría todo. Eladio Magdaleno era enfermero. Un hombre sencillo, de manos grandes y corazón más grande todavía. No tenía ambiciones de fama, simplemente hacía su trabajo: cuidar pacientes. Pero en ese joven paralizado, vio algo que otros no percibían. Vio tristeza, vio desesperación, vio a alguien que necesitaba algo más que medicinas. Un día, Eladio entró en la habitación con un regalo bajo el brazo: una guitarra. No era un instrumento caro, ni pretendía convertirlo en músico profesional. Era una forma de que ejercitara los dedos, de que tuviera algo en qué ocuparse durante las interminables horas en esa cama, de que su mente se alejara del dolor y la desesperanza. Julio nunca había tocado un instrumento. No sabía leer partituras. No tenía el oído desarrollado. No conocía ni un solo acorde. Sus dedos torpes tropezaban con las cuerdas. Pero comenzó a practicar, hora tras hora, día tras día, noche tras noche. Mientras los médicos trabajaban en su recuperación física, Julio trabajaba en algo diferente, algo que ni él mismo comprendía del todo. Y en esa cama de hospital, paralizado, sin saber si volvería a caminar, compuso su primera canción. La tituló La vida sigue igual. Detente un momento en esa frase. La vida sigue igual. Un joven de 20 años que lo había perdido todo, escribiendo que la vida continúa sin cambios. Hay algo profético en eso, algo oscuro, algo que marcaría toda su existencia. Porque para Julio Iglesias, pasara lo que pasara, la vida siempre seguiría igual. Los éxitos llegarían y se irían. Las mujeres entrarían y saldrían de su cama. Los hijos nacerían y crecerían sin él. Los escándalos estallarían y serían olvidados. Y la vida seguiría igual. Siempre igual, aunque todo a su alrededor se derrumbara. Esa canción ganaría el Festival de Benidorm en 1968. Sería el inicio de una carrera que nadie podía imaginar. Y ese título, esa frase de 4 palabras, se convertiría en el lema de toda su vida. Recuérdala, porque al final comprenderás por qué. Julio se recuperó. Contra todo pronóstico, volvió a caminar. Las secuelas en la espalda lo acompañarían de por vida. Dolor crónico, operaciones, limitaciones. Pero estaba de pie. Y tenía una guitarra. Y tenía una canción. 1970. Han pasado 8 años desde el accidente. Julio Iglesias ya es una estrella en España. Ha representado al país en Eurovisión con Gwendoline, una canción dedicada a una joven francesa de familia noble que había conocido en Inglaterra. Quedó cuarto en el festival, pero eso bastó para convertirlo en el artista del momento.
Las mujeres lo adoraban, los hombres querían imitarlo. Las discográficas se disputaban su firma. España entera tarareaba sus canciones en la radio. Y entonces, una noche cualquiera de ese año, en una fiesta en Madrid, Julio vio a una mujer que cambiaría el rumbo de su historia. María Isabel Preisler Arrastía. Filipina, 19 años, piel de porcelana, ojos almendrados, una elegancia que no se aprende ni se imita. Acababa de llegar a España para estudiar secretariado internacional. No conocía a nadie, no dominaba el español. Pero cuando entró en aquella sala, todas las miradas se giraron hacia ella. Entre ellas, la de Julio. Tenía un toque de fascinación, diría él después en una entrevista. Tenía clase, era distinta a todas. Isabel lo recordaba de otro modo. Yo no le hacía mucho caso al principio, pero era tan persistente. Estaba pendiente de mí, me adoraba. Esa noche, Julio le dijo a un amigo señalándola desde el otro extremo de la sala: «Esa mujer va a ser mía». Y lo fue. Empezaron a salir. Él la conquistó con su fama, su encanto, su persistencia obsesiva. Ella se dejó conquistar. Era joven. Él era el cantante más famoso de España. Parecía un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas tienen un precio. Y el que pagó Isabel Preisler fue altísimo. Aquí llega la primera de las 4 revelaciones que casi nadie se atreve a contar sobre Julio Iglesias. Isabel Preisler se casó embarazada. El 20 de enero de 1971. Iglesia parroquial de Illescas, Toledo. El día amaneció frío. Las cámaras de televisión apostadas en la puerta, fotógrafos de todas las revistas, España entera pendiente de aquella boda. El cantante más famoso del país se casaba con la mujer más elegante que nadie había visto. Isabel caminó hacia el altar con un vestido blanco impoluto. Sonrisa perfecta, pasos medidos, el velo cubriendo su rostro. Nadie sabía que bajo ese vestido, Isabel ya llevaba varios meses de embarazo. Chabeli, la primera hija del matrimonio, nació el 1 de agosto de ese mismo año. 6 meses y medio después de la boda. Las cuentas no mienten. Isabel caminó hacia el altar con un hijo de Julio, creciendo en su vientre. En aquella España de 1971, eso era un escándalo, una vergüenza, una deshonra familiar. No había otra salida que casarse, y casarse rápido. Décadas después, la propia Isabel lo confesó en una entrevista. Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados, y sería verdad. Pero lo cierto es que me quedé embarazada. Entonces parecía una tragedia no pasar por la vicaría. No había alternativa. Y añadió algo que lo revela todo. El cura que los casó declaró que nunca había visto a una novia llorar tanto en su vida. Piensa en eso. El día de tu boda. El día que se supone el más feliz de tu existencia. Y el sacerdote recuerda que nunca vio a nadie llorar tanto. Los invitados pensaron que era emoción, lágrimas de alegría. Pero Isabel no lloraba de felicidad. Isabel lloraba porque sabía, en lo más profundo de su corazón, que se estaba casando con un hombre al que apenas conocía. Un hombre que la había dejado embarazada tras pocos meses de noviazgo. Un hombre que, como descubriría muy pronto, era incapaz de serle fiel ni una sola semana. Quizás tú también has tomado decisiones que todavía te persiguen. Cosas que hiciste porque parecían las únicas posibles en ese momento, y que años después, cuando cierras los ojos por la noche, siguen doliendo como el primer día. Isabel Preisler pasaría los siguientes 7 años preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Pero lo peor aún no había comenzado. El matrimonio arrancó como todos los matrimonios de famosos. Portadas de revistas, sonrisas perfectas y promesas de amor eterno. La pareja ideal. El cuento de hadas hecho realidad.
En 1971 nació Chabeli. En 1973, Julio José. En 1975, Enrique Miguel. 3 hijos en 4 años, 3 embarazos, 3 partos, 3 niños pequeños gateando por el piso de Madrid mientras su padre conquistaba el mundo. Porque eso era lo que hacía Julio. Conquistar. Países, escenarios, mujeres. América Latina cayó a sus pies. Europa lo adoraba. Asia comenzaba a conocerlo. Llenaba estadios de 50.000 personas que coreaban sus canciones. Vendía millones de discos. Las mujeres se desmayaban cuando aparecía en el escenario con su sonrisa perfecta y su pelo negro brillante. Y Julio no desaprovechaba ninguna oportunidad. Los rumores de infidelidades comenzaron casi desde el inicio del matrimonio. Quizás antes, quizás desde siempre. Lo que sí se sabe es que Isabel lo sabía. Todo Madrid lo sabía. Los rumores corrían de boca en boca. Los periodistas murmuraban en los pasillos. Las revistas insinuaban con titulares de doble sentido. Julio de gira con una corista. Julio en un hotel con una modelo. Julio saliendo de madrugada de un apartamento que no era el suyo. Pero en aquella España de los 70, las mujeres aguantaban. Las mujeres perdonaban. Las mujeres miraban hacia otro lado mientras sus maridos hacían lo que querían. Era el precio de ser esposa de un hombre exitoso. Era lo que tocaba. Isabel aguantó 7 años. 7 años criando 3 hijos prácticamente sola. 7 años viendo a su marido en portadas con otras mujeres. 7 años sonriendo para las cámaras, mientras por dentro algo se rompía poco a poco. 7 años de llamadas que no llegaban, de camas vacías, de explicaciones que no convencían a nadie. Hasta que un día, de 1978, Isabel Preisler miró a Julio Iglesias a los ojos y le dijo una frase que él jamás olvidaría. Una frase que le devolvía toda la dignidad que él le había arrancado. Tú me pediste muchas veces que me casara contigo. Y yo te voy a pedir una única vez que me quiero separar de ti. Una única vez. Eso fue todo lo que necesitó Isabel Preisler para poner fin al matrimonio. Una frase. Una decisión. Una dignidad que Julio nunca entendió, nunca valoró y nunca mereció. La separación llegó en 1978. La nulidad eclesiástica, un año después, otorgada por un tribunal de Brooklyn, Nueva York. Isabel no reclamó la mitad del patrimonio de Julio, como habría sido su derecho. Se quedó con 2 propiedades y 85.000 pesetas mensuales para mantener a los 3 hijos. Una cantidad ridícula comparada con lo que Julio ganaba en una sola noche de concierto. Muchos pensaron que Isabel había sido demasiado generosa, demasiado digna, demasiado señora. Julio siguió con su vida. La vida sigue igual, al fin y al cabo. Pero lo que vino después fue mucho más oscuro. Porque mientras Julio llenaba estadios y acumulaba aventuras por todo el mundo, algo terrible estaba a punto de ocurrir. Algo que cambiaría a la familia Iglesias para siempre. Algo que obligaría a 3 niños pequeños a abandonar España, a dejar a su madre y a cruzar el océano. 29 de diciembre de 1981. Navidad en Madrid. Las calles llenas de luces, los villancicos sonando en las tiendas, las familias comprando regalos de última hora, el frío del invierno castellano calando los huesos. El doctor Julio Iglesias Puga tiene 66 años. Es uno de los ginecólogos más respetados de España. Sus pacientes incluyen actrices famosas, cantantes y mujeres de la alta sociedad madrileña. Lo llaman cariñosamente Papuchi. Es simpático, carismático. Tiene una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Es casi tan conocido como su hijo. Esa mañana recibe una llamada en su consulta.
Unos periodistas de una televisión alemana quieren entrevistarlo para un programa especial sobre el cantante español que conquista Europa. Suena prestigioso, importante, buena publicidad. Papuchi acepta encantado. Queda con ellos en su consulta del centro de Madrid. Los periodistas llegan puntuales. Traen cámaras, micrófonos, un aire profesional que no levanta sospechas. Lo recogen, lo suben a un SEAT 131 de color rojo. Comienzan a conducir hacia las afueras de la ciudad. A mitad del trayecto, el coche cambia de dirección. El doctor Iglesias pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué no van hacia donde habían quedado? ¿Por qué están tomando esa carretera? La respuesta es el frío del metal de una pistola contra su pecho. No son periodistas. Son miembros de ETA, la banda terrorista que en aquellos años sembraba el terror en España. Atentados con bomba, secuestros, asesinatos a sangre fría. Cientos de muertos. Miles de familias destrozadas. Un país entero viviendo con miedo. Lo obligan a tragar pastillas para dormir. Le atan las manos con cuerdas ásperas que se clavan en la piel. Le atan los pies. Lo amordazan. Lo meten en el maletero del coche como si fuera un bulto de ropa sucia. El maletero se cierra. Oscuridad total. El ruido del motor, el olor a gasolina, el miedo. Durante horas, el padre del cantante más famoso de España viaja inconsciente hacia un destino desconocido, hacia un pueblo diminuto en las montañas de Zaragoza, hacia una pesadilla que duraría 20 días. Cuando Papuchi despierta, está en una habitación que parece una tumba. 4 metros cuadrados, paredes de piedra húmeda, sin ventanas, sin luz natural. Una bombilla sucia que apenas ilumina. Un colchón en el suelo lleno de manchas. Un cubo de plástico en la esquina para sus necesidades. El pueblo se llama Trasmoz, al pie del Moncayo, en la provincia de Zaragoza. Apenas tiene habitantes, casas de piedra semiderruidas, calles por donde no pasa nadie. El lugar perfecto para esconder a un secuestrado. ETA exige 2.000 millones de pesetas por su liberación, el equivalente a más de 12 millones de euros actuales, una cifra que nadie en España había pagado jamás por un secuestro. Julio Iglesias estaba en Miami grabando un disco cuando recibió la llamada. Su corazón se detuvo por un segundo. Las manos comenzaron a temblarle. ¿Sabes quién le dio la noticia? Isabel Preisler, su exmujer, la madre de sus hijos, la mujer de la que se había divorciado 3 años antes, la mujer a la que había humillado con decenas de infidelidades. Fue Isabel quien tuvo que llamar a Julio para decirle que su padre había desaparecido, que probablemente estaba en manos de terroristas, que nadie sabía si seguía vivo. Piensa en eso un momento. La mujer a la que había hecho llorar en su propia boda. La mujer que había criado a sus hijos sola mientras él estaba de gira. La mujer que tuvo la dignidad de no destruirlo en el divorcio. Esa mujer fue quien tuvo que darle la peor noticia de su vida. Julio emitió un comunicado público. Suplicó a los secuestradores que se pusieran en contacto. Ofreció lo que hiciera falta. Su voz, normalmente segura, temblaba ante las cámaras. España entera contenía la respiración. Durante 20 días, el doctor Iglesias Puga estuvo encerrado en esa habitación sin ventanas. 20 días sin saber si viviría o moriría. 20 días escuchando los pasos de sus captores en el piso de arriba. 20 días comiendo lo que le arrojaban. 20 días rezando para que alguien lo encontrara. 20 noches mirando la oscuridad, esperando el tiro en la nuca. El 19 de enero de 1982, los GEO, el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Española, localizaron la casa en Trasmoz y rescataron a Papuchi. Estaba vivo. Había perdido 10 kilos. Llevaba 20 días de barba. Los ojos hundidos, las manos temblando. Pero estaba vivo. La versión oficial siempre sostuvo
que no se pagó ni un céntimo de rescate, que fue una operación policial limpia y perfecta. Pero años después surgieron otras versiones. Carlos el Chacal, el famoso terrorista venezolano, que según algunas fuentes colaboró con ETA en la operación, declaró algo inquietante en una entrevista. El acuerdo era de $8 millones para ETA y 2 para nosotros. Lo más complicado fue cobrar la cantidad pactada. ¿Se pagó o no se pagó? El misterio nunca se ha resuelto del todo. Hay documentos que sugieren preparativos para el pago. Hay testimonios contradictorios. Hay silencios que dicen más que las palabras. Pero eso no es lo más importante de esta historia. Aquí llega la segunda revelación, la que conecta el secuestro de Papuchi con la destrucción de la familia Iglesias. Julio Iglesias tomó una decisión que él consideró necesaria. Una decisión que destrozó lo que quedaba de su familia. Por seguridad, decidió llevarse a sus 3 hijos a vivir con él a Miami, lejos de España, lejos de ETA, lejos de cualquier amenaza. Chabeli tenía 10 años, Julio José, 8, Enrique, 6. 3 niños pequeños arrancados de su país de un día para otro, arrancados de su colegio, arrancados de sus amigos, arrancados de sus abuelos, arrancados de todo lo que conocían, arrancados de su madre. Isabel Preisler se quedó en Madrid, sola, sin sus hijos, viéndolos crecer a través de llamadas telefónicas que nunca eran suficientes, a través de visitas esporádicas que terminaban demasiado pronto. Las leyes de custodia de la época, el dinero de Julio, la amenaza terrorista que era real, la fama que todo lo complicaba, todo se combinó para que Isabel perdiera a sus hijos. No por maltrato, no por abandono, no por ser mala madre, por las circunstancias, por decisiones que otros tomaron. Imagina ese dolor. Quizás tú también has sentido algo parecido alguna vez. Ver cómo te arrancan lo que más quieres en el mundo. Ver cómo tus hijos se suben a un avión y desaparecen al otro lado del océano. Saber que las decisiones de otros determinan tu vida. Saber que no puedes hacer nada, absolutamente nada. Los niños llegaron a Miami. Se instalaron en la mansión de Indian Creek, una isla artificial entre Miami Beach y Bal Harbour, el paraíso de los millonarios. Casas de $20 millones con jardines perfectos. Seguridad privada en cada esquina. Yates blancos en cada muelle. Piscinas infinitas. Lujo en cada rincón. Pero para 3 niños pequeños que echaban de menos a su madre, aquello no era un paraíso. Era una cárcel de oro. No tenían amigos. No conocían a nadie. No hablaban bien inglés. Y su madre estaba a 8.000 kilómetros, llorando en un piso de Madrid. Chabeli lo recordaría años después en una entrevista. Fue un trauma. Nos pilló de sorpresa y nos cambió la vida. Un trauma. Esa es la palabra exacta que usó. No una aventura. No una oportunidad. No un cambio. Un trauma. El secuestro de Papuchi no solo traumatizó al padre de Julio. Destruyó la infancia de 3 niños que no habían hecho nada malo. Separó a una madre de sus hijos durante los años más importantes de su desarrollo. Creó heridas que 4 décadas después siguen supurando. Recuerda esto cuando hablemos de Enrique. Recuerda que creció sin su madre. Recuerda que fue arrancado de España a los 6 años. Recuerda que su infancia fue un trauma. La vida sigue igual. Cantaba Julio en los escenarios mientras llenaba estadios. Pero para sus hijos, la vida nunca volvió a ser igual. Y mientras los niños crecían en Miami sin su madre, mientras intentaban adaptarse a un país extraño y una cultura diferente, mientras aprendían a vivir sin abrazos de buenas noches ni besos de buenos días, Julio Iglesias se dedicaba a otra de sus grandes pasiones: las mujeres. La cifra es legendaria.
Se ha repetido millones de veces en entrevistas, artículos, programas de televisión. 3.000 mujeres. El propio Julio la mencionó más de una vez, a veces con orgullo, a veces con esa sonrisa pícara que derretía a medio país. 3.000 conquistas, 3.000 noches, 3.000 nombres que probablemente ni él mismo podría recordar, aunque lo intentara. Alfredo Fraile fue el representante de Julio durante 15 años. Estuvo a su lado en giras interminables, grabaciones maratonianas, fiestas que duraban hasta el amanecer. Lo vio todo, absolutamente todo. Y cuando le preguntaron por esa cifra mítica, respondió con contundencia: la agenda la tengo yo, y no hay ni 3.000 mujeres ni 300. Por lo menos en los 15 años que estuve con él no hubo tantas. Pero Baitiare Bandera, la mujer tahitiana que fue novia de Julio durante 6 años, escribió algo muy diferente en su libro Muñeca de Trapo. Un libro que Julio intentó que no se publicara. Según ella, a Julio le gustaba llevar una mujer distinta a su cama cada noche. Una mujer distinta cada noche durante 6 años. Eso sumaría más de 2.000 mujeres solo en ese periodo. ¿Quién tiene razón? Probablemente los dos, cada uno a su manera. Porque Julio Iglesias era perfectamente capaz de mantener una relación estable de cara a la galería mientras multiplicaba sus aventuras por todo el planeta. ¿Quiénes fueron algunas de esas mujeres? Nombres reales, historias documentadas. Virginia Sipler, ex Miss Venezuela. Una mujer espectacular que quitaba el aliento a cualquiera. Julio la llamaba la flaca, aunque su cuerpo no tenía nada de flaco. Vivió con él 5 años en la mansión de Indian Creek. Lo esperaba pacientemente mientras él recorría el mundo. Lo perdonaba cuando las revistas lo fotografiaban con otras. Hasta que entendió que Julio nunca cambiaría, y su dignidad pudo más que su amor. Sydney Rome, actriz americana famosa por sus películas italianas y sus videos de aeróbic que vendieron millones en los 80. Rubia platino, cuerpo de escándalo, sonrisa de anuncio. «Va en serio», declaró Julio a la prensa cuando empezaron a salir. Los rumores de boda corrieron como la pólvora. Nunca hubo boda. Con Julio nada iba nunca en serio. Priscilla Presley, la viuda de Elvis. El rey del rock había muerto en 1977 y su viuda era una de las mujeres más fotografiadas y deseadas del mundo. La revista Garbo publicó una portada que hizo historia. Se confirma boda Julio Iglesias Priscilla Presley. Todo el mundo hablaba de ello. La boda del siglo. El cantante latino más famoso con la viuda del rey del rock. No hubo boda. Nunca hubo compromiso real. Priscilla declararía después en una entrevista que dio la vuelta al mundo que él la había utilizado para abrirse camino en Estados Unidos. Quería ser el nuevo Sinatra. Me usó para conseguirlo. Y Jehan Sadat, hija del presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, el hombre que firmó la paz histórica con Israel y fue asesinado por fundamentalistas islámicos en 1981. Su hija cayó rendida ante el encanto de Julio durante una gira por Oriente Medio. Giannina Fazio, costarricense de belleza exótica, hija de un diplomático importante y exnovia de Philippe Junot, el primer marido de Carolina de Mónaco. La lista sigue y sigue, pero hay nombres que casi nadie menciona. Nombres que las hemerotecas de la época registraron y que hoy resultan incómodos. Mónica Gonzaga, modelo argentina de pelo negro y ojos verdes. Según las revistas de entonces, tenía 16 años cuando comenzó su relación con Julio. Él tenía 33. Baitiare Hirson, tahitiana de belleza salvaje. Según los registros de aquella época, tenía 17 años cuando empezaron a salir. Julio tenía 40. En aquella época nadie decía nada.
Las revistas publicaban las fotos como si fuera lo más normal del mundo. La sociedad miraba hacia otro lado. Eran otros tiempos, dicen algunos. Como si eso lo justificara. Como si el calendario cambiara lo que está bien y lo que está mal. Y así pasaban los años. Giras interminables por los 5 continentes. Estadios llenos de fans coreando su nombre. Discos de oro y platino acumulándose en las paredes. Mujeres entrando y saliendo de hoteles de lujo. La vida siguiendo igual, siempre igual. Hasta que apareció Miranda. Diciembre de 1990. Aeropuerto de Yakarta, Indonesia. Son las 7 de la mañana. Julio Iglesias tiene 47 años. El pelo comienza a aclararse en las sienes. Las arrugas empiezan a marcarse alrededor de los ojos. Pero sigue siendo uno de los hombres más deseados del planeta. Está haciendo escala en el aeropuerto, rodeado de su séquito habitual, cuando ve entre la multitud a una mujer. Rubia, natural, alta, joven, elegante sin esfuerzo. Camina con la seguridad de quien no necesita impresionar a nadie. Julio le dice a Alfredo Fraile señalándola con la barbilla: «Esa va a ser mi mujer». Se acerca, se presenta. La invita a su concierto de esa noche en Yakarta. Miranda Reinsburger tiene 25 años. Es holandesa, de un pueblo pequeño llamado Leimuiden. Trabaja como secretaria en una empresa de Rotterdam y hace trabajos esporádicos como modelo publicitaria para llegar a fin de mes. Se ha criado en una casa flotante, en una familia sin recursos ni pretensiones. No sabe quién es Julio Iglesias. Nunca ha oído sus canciones. No le importa su fama ni su dinero. Lo vi rodeado de mujeres y pensé que alguna de ellas era su esposa. Recordaría Miranda años después en una entrevista. No sabía nada de su vida personal. Me lo pensé mucho, pero finalmente accedí. Aceptó ir al concierto. Después Julio la invitó a continuar con él en su gira por Asia. Kuala Lumpur, Singapur, Tokio. Semanas viajando juntos en aviones privados y suites de hotel, conociéndose. Miranda no era como las otras. No buscaba fama. No buscaba portadas de revistas. No buscaba joyas ni caprichos. Buscaba algo que Julio nunca había podido dar a ninguna mujer. Estabilidad, compromiso, presencia. Y por alguna razón que nadie comprende del todo, incluyendo quizás al propio Julio, esta vez fue diferente. 35 años después, siguen juntos. Miranda le ha dado 5 hijos más. Miguel Alejandro en 1997, Rodrigo en 1999, las gemelas Victoria y Cristina en 2001 y Guillermo en 2007. Se casaron el 24 de agosto de 2010, tras 20 años juntos y 5 hijos, en una ceremonia íntima en su finca de Marbella. Solo asistieron sus 5 hijos y los caseros de la propiedad, sin prensa, sin invitados famosos, sin portadas negociadas. Pero aquí viene un detalle que casi nadie conoce. Un detalle que revela que incluso en esta relación estable, incluso con la mujer que supuestamente le dio paz, Julio sigue siendo Julio. Hoy, según varias fuentes cercanas a la familia, Miranda y Julio viven en casas separadas. Ella reside en la mansión de Indian Creek en Miami, con los hijos que todavía viven en casa. Él pasa la mayor parte del tiempo solo, completamente solo, en su propiedad de Punta Cana, República Dominicana. Se ven gracias a su avión privado. Viajan de una casa a otra cuando les apetece o cuando las circunstancias lo exigen. Pero cada uno tiene su espacio, su vida, su rutina, su soledad. La mujer que finalmente le dio estabilidad a Julio Iglesias vive a miles de kilómetros de él. La vida sigue igual. Y ahora llega la tercera revelación, quizás la más dolorosa de todas, porque habla de un padre y un hijo, de un ego descontrolado, de celos enfermizos, de una competición que no debería existir entre personas que comparten la misma sangre.
de una guerra que destruyó lo que quedaba de familia. ¿Recuerdas que te pedí que guardaras el detalle de que Enrique fue arrancado de España a los 6 años? ¿Que creció sin su madre? ¿Que su infancia fue un trauma? Ahora vas a entender por qué. Enrique Iglesias creció en Miami sin su madre. Tenía 6 años cuando lo alejaron de España tras el secuestro de su abuelo. 6 años. Una edad en la que los niños todavía necesitan que su madre los arrope por las noches. Una edad en la que todavía tienen miedo de la oscuridad. Una edad en la que el mundo es demasiado grande y demasiado frío. Creció viendo a su padre triunfar por todo el mundo. Escuchaba sus canciones sonar en la radio de la mansión a todas horas. Veía su rostro en las portadas de las revistas que se acumulaban sobre la mesa del salón. Oía los aplausos grabados de los estadios. Veía los premios acumularse en las vitrinas. Y soñaba. Soñaba con ser como él, con subirse a un escenario, con que miles de personas corearan su nombre, con que su padre por una vez lo mirara con orgullo. Pero no se lo contaba a nadie. Desde los 13 años, Enrique componía canciones en secreto. Cerraba la puerta de su habitación con llave y escribía letras en cuadernos que escondía bajo el colchón. Grababa melodías en casetes baratos con una grabadora de mano. Soñaba con los escenarios mientras todos dormían. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué ese miedo a contarlo? Quizás porque intuía la reacción de su padre. Quizás porque había visto cómo Julio trataba a cualquiera que se atreviera a competir con él. Quizás porque sabía que el ego de Julio no toleraba rivales, ni siquiera si llevaban su propia sangre. Quizás porque en el fondo de su corazón de niño temía que su padre lo rechazara. A los 18 años, Enrique tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Firmó un contrato discográfico sin decirle a su padre, sin pedirle consejo, sin pedirle permiso, sin usar el apellido Iglesias. Se presentó a las audiciones como Enrique Martínez, un nombre falso, una identidad inventada. Quería que lo juzgaran por su voz, por sus canciones, por su talento. No por su sangre, no por su apellido, no por ser el hijo de. ¿Cómo financió aquella aventura? Aquí viene un detalle que lo dice todo sobre la relación de Enrique con su padre. El dinero lo puso Elvira Olivares. ¿Sabes quién era Elvira Olivares? La niñera, la mujer que lo había cuidado desde que era un niño pequeño en Miami. La mujer que lo había consolado cuando lloraba porque echaba de menos a su madre. La mujer que le había contado cuentos para dormir. La mujer que había estado presente en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de su infancia. La mujer que en muchos sentidos había sido más madre para él que su propia madre, que vivía al otro lado del océano sin poder hacer nada. $500. Eso es lo que Elvira le prestó a Enrique para grabar su primer demo. $500 de sus ahorros de niñera. La canción se llamaba Si tú te vas. Piensa en eso. El hijo de uno de los hombres más ricos de España, de uno de los cantantes que más dinero ganaba en el mundo, tuvo que pedirle dinero prestado a su niñera para perseguir su sueño. Porque no se atrevía a pedírselo a su padre. Porque sabía, con esa intuición que tienen los hijos, que su padre no lo apoyaría. Durante 6 meses, Enrique mantuvo el secreto. Grabó demos, negoció con discográficas, firmó contratos, planeó su debut. Todo a espaldas de su familia, todo escondido, hasta que Julio lo descubrió. La llamada telefónica que siguió destruiría la relación entre padre e hijo durante una década completa. Enrique lo recordaría años después en una entrevista, con la voz todavía marcada por el dolor. Tuvimos una pelea por teléfono. Mi padre gritaba, me decía, ¿qué haces? ¿Tú estás loco?
¿Por qué has hecho esto sin decirme nada? Yo soy el que está en la música. Yo sé de esto. No vas a conseguir nada sin mí. Escucha bien esas palabras. Grábatelas. No le preguntó si era feliz. No le ofreció ayuda. No le dijo que estaba orgulloso de que siguiera sus pasos. No le dijo, hijo, si esto es tu sueño, yo te apoyo. Le dijo que estaba loco, que no conseguiría nada, que él era el único músico de la familia, que sin él, Enrique no era nadie. Un padre diciéndole a su hijo que no es nadie. La respuesta de Enrique fue la única posible para alguien con dignidad. Después de eso hice las maletas y me fui de casa. Tenía 18 años. Se fue de la mansión de Indian Creek con una maleta y $500 prestados. Y no volvió a hablar con su padre en 10 años. 10 años. Una década completa. 3.650 días. Un padre y un hijo sin dirigirse la palabra. Mientras ambos llenaban estadios en continentes diferentes. Mientras ambos vendían millones de discos. Mientras el mundo entero cantaba sus canciones, sin saber que detrás de esas letras de amor había un silencio que dolía más que cualquier ruptura. Pero lo peor estaba por llegar. 1998. Los American Music Awards. La ceremonia más importante de la industria musical americana. El teatro lleno de estrellas, todo Hollywood presente, cámaras transmitiendo en directo a cientos de millones de hogares. Julio Iglesias y Enrique Iglesias están nominados al mismo premio. Artista latino favorito. Padre e hijo compitiendo frente a frente por el mismo trofeo, con el mundo entero mirando. Ganó Julio. Se levantó de su asiento con esa sonrisa que conoce medio planeta. Subió al escenario con pasos seguros. Los aplausos llenaban el teatro. Las cámaras enfocaron a Enrique sentado entre el público, mirando a su padre en el escenario, aplaudiendo educadamente con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y entonces, Julio tomó el micrófono y dijo algo que ningún hijo debería escuchar jamás de boca de su padre. Algo que millones de personas vieron en directo. Quiero decirle a mi hijo que mientras siga subiendo a los escenarios, seguiré compitiendo con él. Eso le dijo en público, delante de sus colegas, delante de las cámaras, delante del mundo entero. No le dijo que estaba orgulloso de él. No celebró que su hijo hubiera llegado tan lejos por méritos propios. No le deseó suerte en su carrera. No aprovechó ese momento para tender un puente, para curar heridas, para ser padre por una vez en su vida. Le dijo que iba a competir con él, que iba a intentar vencerlo, que el trono era suyo y de nadie más. La respuesta de Enrique llegó días después en otra entrevista, con la mirada dura y la mandíbula apretada. Yo quiero ser mejor que mi padre. Siempre he querido ser mejor que mi padre. Siempre he querido vender más discos que mi padre. Siempre he querido ser mejor cantante que mi padre. Dos hombres con el mismo apellido, con la misma sangre, hablando de competir y ganar en lugar de hablar de amor y familia. Ignacio Peiró, el escritor que publicó la biografía más completa y documentada de Julio Iglesias, lo explicó con una precisión que corta. Julio es una persona profundamente egoísta. Fue un padre a distancia, ausente. La relación con el hijo nunca ha sido de franqueza y cercanía. No hay odio entre ellos. Pero a Julio no le gusta tener rivales. Él solamente admite a Frank Sinatra como igual. Todo lo demás no existe para él. Y eso incluye a su propio hijo. Y entonces llegó la confesión que lo cambió todo. Las 5 palabras que te prometí al principio. Isabel Preisler, la madre de Enrique, la mujer que lo trajo al mundo, la mujer que lo vio crecer a través de llamadas telefónicas y visitas que nunca eran suficientes, la mujer que sufrió en silencio mientras su hijo
luchaba solo al otro lado del océano. Le preguntaron en una entrevista, directa y sin rodeos: ¿Julio se portó bien con Enrique cuando quiso ser cantante? La respuesta de Isabel fueron 5 palabras. Solo 5 palabras. Pero esas 5 palabras dicen más que cualquier biografía, cualquier documental, cualquier análisis psicológico. No, no como debería. Lo dejo ahí, como quien cierra una puerta y tira la llave, como quien no quiere hurgar más en la herida, porque sabe que duele demasiado. Como quien sabe que si sigue hablando, dirá cosas que no tienen remedio. Y añadió algo más, con los ojos brillantes. Me contó que estaba dolido, que estaba muy dolido con su padre. Dolido. Esa es la palabra que usó un hijo para describir lo que sentía por su padre. No enfadado, no decepcionado, dolido, como una herida que nunca termina de cerrar. El propio Julio, años después, cuando la edad empezaba a pesar, y quizás la conciencia también, reconoció su fracaso públicamente en una entrevista. Yo no fui un padre muy apegado a mis hijos. Yo en aquella época estaba todo el día viajando. Viajaba como un peón, de ciudad en ciudad, de país en país. Y entonces dijo algo que lo explica todo. Algo que revela que él mismo sabe exactamente lo que hizo mal. Mi padre dejó su carrera por 2 años cuando me quedé muerto en una cama de hospital en el año 63. Me acompañó continuamente, día y noche, sin separarse de mi lado. Esa relación mía con mi padre no tiene nada que ver con la relación que tuve yo con mi hijo Enrique. Lo sabía, siempre lo supo. Sabía que su padre había sido 1000 veces mejor padre que él. Sabía que cuando él estuvo paralizado en aquella cama de hospital, cuando los médicos dijeron que no volvería a caminar, su padre lo dejó todo para acompañarlo. Abandonó pacientes, abandonó dinero, abandonó su vida. Y Julio nunca hizo lo mismo por Enrique. Ni por Julio José, ni por Chabeli, ni por ninguno de sus otros hijos. Eligió los escenarios, eligió los aplausos, eligió las mujeres, eligió la fama. El dato más doloroso de toda esta historia lo dio el propio Enrique en una entrevista. Mi padre nunca ha venido a un concierto mío. Nunca, jamás, ni una sola vez. Julio Iglesias, el padre, jamás ha ido a ver cantar a Enrique Iglesias, el hijo. Jamás se ha sentado entre el público como un padre orgulloso. Jamás ha aplaudido cuando su hijo saluda al final del show. Jamás le ha demostrado de esa manera tan simple y tan directa que está orgulloso de él. Pero Enrique también dijo algo más, algo que añade una capa de tristeza infinita a toda esta historia. Tenemos llamadas de 2 horas que me hacen llorar. 2 horas llorando al teléfono con su padre, hablando de quién sabe qué, intentando arreglar quién sabe qué, buscando quién sabe qué. Pero ni un solo concierto, ni una sola vez entre el público, ni un solo abrazo después del show. Quizás tú también conoces esa sensación. Padres que te quieren a su manera. Padres que no saben expresarlo. Amor que llega siempre mal. Amor que llega siempre tarde. Amor que hace daño precisamente porque existe, pero nunca encuentra la forma correcta de demostrarse. La vida sigue igual. Y ahora llegamos a la 4ª y última revelación. La que te prometí al principio. La que el cantante más ha intentado borrar de su historia. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque Julio Iglesias no tiene 8 hijos reconocidos. Tiene 9. 1975. Julio está casado con Isabel Preisler. Viven en Madrid. Tienen 2 hijos pequeños en casa, Chabeli y Julio José. Isabel está embarazada de Enrique, el tercero. La familia feliz. El cuento de hadas. Y Julio está de gira, como siempre. Como toda la vida.
Según los documentos judiciales del caso, en algún momento de ese año, en una discoteca de Girona llamada Boccaccio, Julio conoció a una bailarina portuguesa después de una actuación. Se llamaba María Edite Santos. Era joven, era guapa, tenía ese acento portugués que suena a música. Era una más de las cientos, quizás miles de mujeres que pasaban por la vida de Julio Iglesias sin dejar rastro. Tuvieron una aventura. Una semana, quizás menos. Noches de hotel, promesas vacías. Y después Julio se fue a la siguiente ciudad, al siguiente país, a la siguiente mujer, a la siguiente aventura. María Edite se quedó en Girona, sola, sin número de teléfono, sin dirección, sin nada más que un recuerdo. 9 meses después, el 19 de abril de 1976, nació un niño en un hospital de Valencia. Lo llamaron Javier. María Edite sabía perfectamente quién era el padre, pero no dijo nada durante años. No tenía pruebas. No tenía dinero para abogados. No tenía contactos. ¿Quién le iba a creer a una bailarina de discoteca contra el cantante más famoso de España? Crió a su hijo sola, sin ayuda económica, sin el apellido que le correspondía por sangre, sin que nadie supiera la verdad, excepto ella y su conciencia. Hasta que en 1991, cuando Javier tenía 15 años, María Edite decidió que ya era suficiente. Presentó una demanda de paternidad contra Julio Iglesias ante los tribunales españoles. Lo que siguió fue una batalla legal de 3 décadas. 30 años. Toda una vida adulta. Peleando por algo que debería ser un derecho básico de cualquier ser humano. Saber quién es tu padre. Julio se negó a realizarse la prueba de ADN. No una vez. 3 veces. Sistemáticamente, durante años, durante décadas, rechazó someterse a la prueba que habría resuelto todo en una semana. Piensa en eso. Pregúntate por qué. ¿Por qué un hombre inocente se negaría a realizarse una simple prueba de ADN? ¿Por qué preferiría gastar cientos de miles de euros en abogados antes que escupir en un tubo de ensayo? ¿Qué tenía que esconder? En 1992, un juez le dio la razón a María Edite. Declaró que Julio Iglesias era el padre biológico de Javier Sánchez Santos. Caso cerrado. Victoria. Pero Julio no aceptaba perder. Nunca aceptaba perder. Contrató a los mejores abogados de España. Movió todos los hilos que el dinero puede mover. Apeló, recurrió, presionó y ganó. La sentencia fue anulada por un tecnicismo legal. Supuestamente no se le habían explicado correctamente las consecuencias de no presentarse a la prueba de ADN. El caso quedó archivado. Javier siguió sin padre reconocido. María Edite siguió sin justicia. Los años pasaron uno tras otro. Javier creció, se hizo adulto, tuvo su propia vida. Pero nunca dejó de luchar. Nunca dejó de soñar con que su padre lo reconociera. En 2017, según la investigación periodística que cubrió el caso, su abogado Fernando Osuna tuvo una idea. Si Julio no quería realizarse la prueba de ADN voluntariamente, quizás podrían conseguir material genético de otra manera. Una manera que no requiriera su consentimiento. Contrataron a un detective privado en Miami, un profesional discreto especializado en casos complicados. El detective siguió a Julio José Iglesias, el hijo de Julio con Isabel Preisler, durante semanas. Lo observó. Aprendió sus rutinas. Esperó pacientemente su oportunidad. Un día de verano, Julio José fue a hacer surf a una playa pública de Miami. Era una mañana normal. Sol, olas, sal en el aire. Al terminar de surfear, se secó con una toalla, caminó hacia la papelera más cercana y arrojó una botella de plástico vacía que había usado para beber agua. El detective la recogió, la metió en una bolsa de plástico sellada,
La envió a un laboratorio certificado y esperó los resultados. El análisis de ADN fue contundente, irrefutable, científicamente perfecto. 99,9% de coincidencia. Javier Sánchez Santos era genéticamente, biológicamente, sin ninguna duda posible, hermano de Julio José Iglesias. Lo que significaba, con certeza científica absoluta, que Julio Iglesias era el padre de Javier. En 2019, un juez de Valencia volvió a examinar el caso con las nuevas pruebas y reconoció oficialmente la paternidad. Por primera vez en casi 30 años de batalla, Javier tenía una sentencia judicial que decía, negro sobre blanco, firmada y sellada, que Julio Iglesias era su padre biológico. Pero Julio volvió a recurrir y volvió a ganar. La Audiencia Provincial de Valencia anuló la sentencia. El argumento legal fue que el caso ya se había juzgado en los años 90. Cosa juzgada, lo llaman los abogados. Lo que se juzgó una vez no puede juzgarse de nuevo. No importa que las pruebas ahora sean diferentes. No importa que el ADN sea irrefutable. No importa que la ciencia haya demostrado la verdad. Javier recurrió al Tribunal Supremo de España. Rechazado. Al Tribunal Constitucional. Rechazado. Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Rechazado. A la ONU. Todavía esperando respuesta, 2 años después. 30 años de batalla. 99,9% de coincidencia genética. La ciencia diciendo una cosa. La justicia española, con todos sus tecnicismos y formalismos, diciendo otra. Pero hay un momento que marcó a Javier para siempre. Un momento que revela la crueldad de la que es capaz Julio Iglesias cuando se siente amenazado. Un momento que, cuando lo leí, tuve que dejar de leer para respirar. 1992. Valencia. Javier tiene 13 años. Acaba de descubrir hace poco quién es su padre biológico. Su madre se lo ha contado finalmente. Está confundido, está dolido, está esperanzado. Tiene 13 años y sueña con conocer a su padre. 2 periodistas se enteran de la historia y lo animan a ir a una rueda de prensa donde estará Julio Iglesias presentando un disco. Le dicen que quizás sea su oportunidad. Quizás Julio lo vea y sienta algo. Quizás lo reconozca públicamente. Quizás por fin tenga un padre. Javier va. Es un niño de 13 años con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se sienta entre los periodistas. Mira al hombre que supuestamente es su padre. Espera. Lo que encontró fue la humillación más brutal que un niño puede sufrir. Julio vio a Javier. Supo quién era. Los periodistas se lo habían dicho. Y delante de todos, delante de las cámaras, delante de ese niño de 13 años con los ojos muy abiertos, Julio negó ser su padre. Pero no se quedó ahí. Después de negarlo, según el relato que Javier ha contado en múltiples entrevistas, Julio se puso a bromear sobre las múltiples demandas de paternidad que había recibido a lo largo de su vida. Hizo chistes. Se rió. El público rió con él. Todos rieron. Todos menos un niño de 13 años que miraba al hombre que llevaba su sangre burlarse de él delante del mundo entero. Javier lo recordaría décadas después con la voz todavía quebrada. Fue profundamente traumático. Nunca lo he podido olvidar. Hoy, Javier Sánchez Santos tiene 49 años, casi 50. Sigue luchando. Prepara una nueva demanda, esta vez en tribunales de Estados Unidos, donde Julio tiene propiedades y residencia. Su abogado dice que están buscando un bufete americano dispuesto a tomar el caso. Y aquí viene el detalle que demuestra que Javier no busca lo que Julio cree que busca. Está dispuesto a firmar un documento notarial legalmente vinculante, renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de Julio Iglesias. Renuncia al dinero.
Renuncia a los millones. Renuncia a las mansiones, los aviones, las empresas. Solo quiere una cosa. Una sola cosa. Solo quiere que su padre lo reconozca. Solo quiere que Julio Iglesias diga una sola vez en su vida 4 palabras. Javier, eres mi hijo. María Edith Santos, la madre de Javier, la mujer que ha luchado 30 años por su hijo, lo resumió así en una entrevista. Julio se lo está perdiendo. Tiene un hijo maravilloso y no quiere conocerlo. Si quieres que más personas conozcan esta historia, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con quien necesite escucharlo. Porque las verdades incómodas merecen ser contadas. Aunque duelan, aunque molesten, aunque destruyan leyendas que nunca debieron existir. La próxima semana volvemos con otra historia. Los otros hijos no reconocidos de los famosos más grandes de España y Latinoamérica. Las batallas legales que nadie cuenta. Las pruebas de ADN que cambiaron destinos. Los secretos